Apenas ayer nos enteramos que la Palurda pues les había otorgado ya impunidad tanto al delincuente Adán Augusto como al otro delincuente Ricardo Monreal. Y el día de hoy se presentó Octavio Romero al Circo Grotesco de las Mañaneras a hablar sobre esta ley de Infonavit. Y fíjense qué curioso. Llegó el momento en el que se tenía que hablar de los responsables de la corrupción que estaba señalando Octavio Romero y la Palurda, porque fue como una presentación en la que los dos estuvieron interviniendo. ¿Y qué creen? Como que no le gustó mucho. O más bien como que dijo, ups, ¿y ahora qué hago? Porque resulta que muchos de los actos de corrupción que estuvieron señalando el día de hoy en la mañanera ocurrieron cuando el delincuente Alejandro Murat, al que acaban de comprar hace poquito, es una pieza nueva, lo compraron en el PRI, se lo llevaron a la secta, él era el director del Infonavit. Entonces, él era el responsable y él es el que tendría que responder dónde está la lana que se chingaron. Fíjense lo que publica Juan Ortiz: impunidad para Alejandro Murat. En la conferencia matutina de Lady Repsamen, palurda infame a la que ustedes conocen muy bien, se denunció actos de corrupción en el Infonavit que costaron millones de pesos. Pero ojo, varios de esos casos ocurrieron cuando Alejandro Murat era director general del instituto. Lo curioso llegó cuando le preguntaron si habrá sanciones contra los responsables. Lady Repsamen esquivó el tema, enfocándose en defender la reforma del Infonavit, asegurando que con esos cambios se evitarán futuros actos de corrupción. Ya, yo nada más tengo una pregunta. ¿Y va a haber impunidad para Murat entonces? Porque son actos de corrupción. Porque se supone que la corrupción es la lacra que dicen desde la secta se tiene que combatir. Yo siempre he dicho que corrupción hay en todos lados, que el problema más grave es esto que está haciendo Lady Repsamen, otorgarle impunidad a sus cercanos. Fíjense, vamos a poner el audio. Ay, por cierto, primera vez en la vida que el patético Lord Molécula hace una pregunta pues buena, bien, aunque ya después está bastante tarimapendécuaro el pobre monigote ese, ya no pudo repreguntar, replicar, ya no, se quedó callado. Era el momento de, después de toda la perorata que soltó Lady Repsamen, de decirle, sí, eso está bien, ok, pero, ¿y se va a castigar al director general de aquel tiempo? No, pues es de que la reforma bien buena, porque ahora sí ya no va a haber corrupción. Sí, pero iba a haber castigo, se va a denunciar a estas personas. No, es de que, por favor, ya no preguntó, ya no repreguntó el tal Lord Molécula. Escuchen lo que dice la tal Lady Repsamen y la pregunta que le hacen. Por primera vez una buena, escuchen. Director de Infonavit, después fue Alejandro Murat y después David Penchina, que fue el de la reforma energética. ¿Habrá acciones legales en contra de esos exdirectores del 2000? El tema que se están planteando aquí, más allá de las posibles responsabilidades que... Más allá de las posibles responsabilidades, espérate. El tema que se está planteando es muy distinto a lo que te están preguntando. Te están diciendo, ¿va a haber sanciones contra Alejandro Murat y contra David Penchina? Eso es lo que le preguntaron. Escuchen. Directores del 2000. El tema que se están planteando aquí, más allá de las posibles responsabilidades que pueda tener alguno de ellos. Más allá de las responsabilidades, eso es muy importante. Repito, el problema más grave en México no es la corrupción, es la impunidad. Y cuando esta impunidad se está otorgando desde la presidencia de la República, pues entonces sí estamos jodidos. En serio, porque se trata de uno de los suyos. De verdad. ¿Dónde están estos adalides de la justicia, de la democracia? Cero corrupción, cero impunidad. ¿Dónde están?
Alejandro Murat tendría que ser ya desde este momento llevado a juicio político para quitarle el fuero. Y órale, señor, enfrente su proceso, porque los agarramos en la maroma, se robaron miles de millones de pesos del Infonavit. Enfrente su proceso, pero pues dice Lady Repsamen que no, escuche. Del 2000. El tema que se está planteando aquí, más allá de las posibles responsabilidades que pueda tener alguno de ellos, es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos. Sí, lo entendemos, palurda. Por eso la ley, sí, ok, ya después discutimos la reforma, la ley. Pero, ¿y el tema Murat y Penchina? Porque eso es importante. ¿No van a regresar el dinero? ¿No se los van a quitar? ¿No los van a investigar? Imagínense que obligaron a Carlos Martínez, el anterior director del Infonavit, a que se amparara por una resolución del Consejo de Administración. Ya es muy grave, sí, pero ¿y el tema Murat, Penchina, palurda? El director general no tiene voto en el Consejo. Ah, qué bueno que lo sabemos ahora, que no tiene voto. Pero ¿y Penchina y Murat? No hay responsabilidades frente al director empresarial y de los trabajadores. Qué grave. Sí hay que reformar estas responsabilidades de cada uno. Sí se tiene que arreglar. ¿Y Penchina y Murat? Entonces, lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en esto. Sí, ya lo entendimos. Lo dijo desde el principio. Desde el principio nos dijo que el planteamiento es para que ya no hubiese corrupción. Estructura del Infonavit. Que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros. Claro, que no se los vaya a chingar gentuza como Murat o Penchina, ¿no? Absoluta transparencia. Exacto, transparencia, como no la había con Murat y Penchina. En la asignación de viviendas, en la asignación de créditos, y que tenga una estructura pues que permita un control y una auditoría. Entonces, contrario a lo que está diciendo la oposición o algunas personas que ni siquiera son los trabajadores. Los trabajadores no están diciendo nada porque no se enteraron, porque pasaron esta reforma el último día antes de que se largaran de vacaciones. Por eso no se enteraron. Pero ya como se fueron enterando conforme a lo fueron haciendo, en ese momento empezaron ya a protestar. Por eso detuvieron la discusión y la votación en la Cámara de Diputados. O las y los tan hipócrita esta doña, de verdad. Trabajadores. Contrario a ello, lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles. Ya lo dijo 3 veces, transparencia, sí, ya sabemos. Y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados. Ah, o sea que hay que perdonarle a Murat, porque no puede ser sancionado. Falso, claro que sí. Si hubo desvíos, claro que se pueden sancionar. Dice ella, es que ni siquiera se puede auditar. ¿Y eso qué? Si se van a juicio, por supuesto que bajo mandato judicial se audita todo lo que sea, pero engañan bien fácil a los adoctrinados. Porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar. Es que de verdad es de dar mucha vergüenza. El principal problema de México no es la corrupción, es la impunidad que le otorgan estas lacras a los que son sus correligionarios. Ese es el principal problema. Esto que está haciendo Lady Repsamen también es corrupción. Es una corrupta. Qué asco de política en México.